Rebelión contra la madurez. Por R.J. Rushdoony. Trabajo y dominio. Es un grave pero común error creer que el trabajo es un aspecto de la maldición. La justificación de esta creencia se busca en Génesis 3, del 17 al 19. En este pasaje es claro, sin embargo, que es Adán quien está bajo la maldición, junto con Eva. Debido a que ambos están bajo la maldición de Dios por la desobediencia, cada aspecto de su vida refleja esa maldición. Así, dos grandes alegrías de Eva deberían ser, como para todas las mujeres, en primer lugar, su deleite en la protección, el cuidado y el señorío de su marido, y en segundo lugar, los hijos. Ambos se convierten en una fuente de dolor y angustia por el hecho del pecado. Adán, de manera similar, está maldito. El trabajo que conduce al dominio era su vocación y su alegría y su privilegio. Ahora ha llegado a estar repleto de frustración y decepción. Es por tanto la obra o vocación del hombre y de la mujer por lo que a causa del pecado los frustra. Ese trabajo y servicio que debía haber sido su gozo y privilegio se convierte ahora para ellos en una decepción y tristeza. El trabajo era fundamental para la creación y la naturaleza del hombre. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. La versión Berkeley presenta esta tarea como cultivar y cuidar de él. Y Moffat, esta versión, dice para que lo labrase y para protegerlo. Esta tarea está ineludiblemente vinculada en el mandato de la creación de someter la tierra y ejercer dominio sobre ella. Génesis 1, 16 y 28. El propósito del trabajo es establecer al hombre en su dominio bajo la autoridad de Dios. El trabajo del hombre tiene diferentes aspectos. En primer lugar, la labranza de la tierra es un aspecto de la vocación del hombre. Esto significa subyugar y el desarrollo de la tierra y ponerlo bajo el dominio de y en servicio al hombre. Esto tiene amplias implicaciones. Incluye todo el trabajo manual, la agricultura, la ciencia. El hombre ejerce su dominio sobre el mundo bajo Dios. Así como el hombre no puede tener en la vida aparte de la ley de Dios, ya que Dios es el único Señor de la vida. Por lo tanto, el hombre no puede utilizar la tierra aparte de la ley de Dios, de las instrucciones de Dios. El hombre debe de ser un mayordomo sabio, no un ladrón ni un asesino. En segundo lugar, en Génesis 2:19, Adán es llamado para nombrar o llamar a los animales, es decir, para entender y clasificar la creación a su alrededor. Esto es claramente una tarea científica, ya que requiere una comprensión de la naturaleza y clasificación de las cosas. Es también una tarea religiosa, en que el hombre debe ver su relación con la creación animal, su lugar que Dios le dio, y la diferencia entre el hombre y los animales. Los animales deben ser vistos en relación con el hombre y en relación con Dios y sus propósitos. En tercer lugar, al hombre solo se le dio su compañera después de que él había demostrado su capacidad en su obra. Por lo tanto, a Adán se le consideró listo para el matrimonio, no cuando era físicamente maduro, sino cuando había probado su madurez en cuanto a su trabajo. Este aspecto se reflejó en los requisitos de los hebreos y posteriormente de los judíos para ejercer los cargos públicos que se reservan para los hombres casados que habían demostrado su eficacia, tanto por su trabajo y luego por su matrimonio. Esto aparece también en la exigencia del Nuevo Testamento en que los presbíteros sean hombres casados. En 1 Timoteo 3, del 1 al 5 y capítulo 4, versículo 3. En el cuarto lugar,
Como hemos visto, el trabajo no solo fue ordenado antes de la caída, sino que es la vocación del pueblo de Dios en la creación restaurada. Apocalipsis 22:3. La caída hizo que el hombre, en lugar de ejercer dominio sobre la tierra, vuelva a la tierra en frustración y muerte y se convierta en sí mismo el polvo de la tierra. Génesis 3:19. Después de haber buscado ser Dios por su rebelión en Génesis 3:5, el hombre se convierte en polvo, al regresar a la tierra que debería haber gobernado bajo Dios. El trabajo en sí mismo no es necesariamente relevante. El trabajo a veces puede ser utilizado para degradar y destruir al hombre en lugar de fomentar su dominio. Dostoyevsky describió el efecto demoledor de trabajar sin sentido. Los convictos podían ser desmoralizados y quebrados, obligándoles a hacer alguna tarea sin sentido, como llevar piedra de un montón a otro y luego llevarla de vuelta. El trabajo sin sentido es, pues, ajeno a la finalidad del trabajo de Dios. El trabajo sin sentido no gana valor por estar bien remunerado. Cuando uno de los escritores soviéticos mejor recompensados desertó a Inglaterra, dejó una situación de superioridad, prestigio y comodidad por una de relativa oscuridad. Las recompensas materiales no podían compensar una posición de sinsentido y deshonestidad. Un cumplimiento forzado o un régimen odioso, no había ningún sentido de dominio en este tipo de trabajo. Básico para el verdadero trabajo es que debe fomentar la vocación humana de ejercer dominio bajo Dios. Un hombre debe sentirse más un hombre a causa de su trabajo, más seguro en su condición de jefe de familia, miembro de la sociedad y hombre delante de Dios. El trabajo que es estéril en relación con la vocación del hombre para ejercer dominio, reducirá gradualmente al hombre a la impotencia en más de un sentido. Separar al trabajo del dominio es catastrófico para el hombre y para la sociedad. Esto lleva a la enfermedad espiritual del hombre y a la decadencia de su cultura. Esto puede llevar en algunas culturas al embrutecimiento del hombre. En la medida que el hombre se degrada por su pecado y su sociedad pecadora en un esclavo del trabajo, cuyo labor es la esclavitud en lugar de la liberación, el hombre responde agravando su pecado. La respuesta del hombre al hombre se convierte en una forma de impulsos mutuos para degradar y contaminar a la otra persona. En otros casos, separar el trabajo del dominio da lugar a una parálisis moral y religiosa. El hombre se convierte en un alma enferma en que cada respuesta está coloreada por el odio enfermizo de la impotencia y por su deseo de destruir. Así, Sartre, en su obra, define el amor como el odio al mismo enemigo. Un hombre habla mucho del amor y del futuro, pero su amor es el odio y su futuro es el intento por destruir el pasado. La separación del trabajo y el dominio es inevitable en toda sociedad que niega al Dios Trino. Después de haber negado a su Dios, tal sociedad tiene su trabajo maldito y su deseo de dominio frustrado. En lugar de señorío, busca expresión en la destrucción y en lugar de promover vida, encuentra el poder en la muerte. El ejercicio del dominio bajo Dios es el desarrollo del hombre y de la tierra por medio del trabajo, con el fin de fortalecer, prosperar y aumentar la vida y el servicio del hombre ante Dios. El verdadero trabajo y el verdadero dominio hacen avanzar a la vida y las posibilidades de la vida. La vida del hombre es mejorada material y espiritualmente. Donde el hombre busca el dominio fuera de Dios y bajo la maldición, su trabajo es productivo de muerte y destrucción. El hombre bajo la maldición trabaja para destruir a otros hombres, a otras sociedades y también a sí mismo. Trabaja destructivamente también en su relación con la tierra.
Una edad que habla más sobre la ecología es la más contaminante de la Tierra. Y los más culpables de la contaminación hablan más fuerte de acabar con la contaminación, de limitar a la población y de los esfuerzos por el control de la población y de las finanzas. El trabajo sin Dios es por lo tanto trabajar sin dominio y hasta la destrucción. Trabajar bajo Dios establece al hombre en su dominio ordenado y proporciona energía social constructiva. No es sorprendente que la palabra energía viene del griego ergon, trabajo. La palabra para dominio en el griego es kratos, fuerza, potencia, y viene de la raíz kras, perfeccionar, completar. Creador es probablemente una palabra relacionada. Crear proviene del latín creatus, crearé, crear, y es relacionada con el armenio serem, yo doy la luz. El propósito y significado del dominio es dar a luz el sentido y potencialidad del hombre, de su sociedad y de la tierra, para complementar o perfeccionar los propósitos de la creación ordenados por Dios. Una sociedad que busca, sin embargo, en vano eliminar el trabajo mediante la creación de un mundo libre de trabajo, no va ni a escapar de la maldición ni a ganar ningún dominio por sus esfuerzos. En su lugar se intensificará la desintegración del hombre, pues mientras que el trabajo no es la salvación del hombre, el hombre deja de ser hombre si está separado del trabajo. No es sorprendente que los hombres por lo general mueran a los pocos años de la jubilación, cualquiera que sea la edad en que se jubilen. Incluso los hombres caídos, por mucho que se inquieten por la maldición que persigue sus esfuerzos y trabajos, todavía se ocupan de su realización, de su virilidad y dominio a través del trabajo. Separar a los hombres del trabajo es separarlo del significado y de la vida. La vida del hombre no se define por el juego, sino por el trabajo y el dominio. En donde el hombre encuentra su obra inútil, ahí la desintegración del hombre se hace manifiesta. El hombre, sin embargo, no puede ser definido por su función, por lo tanto no se puede definir como un animal de trabajo. El trabajo es la función del hombre, pero el hombre mismo es una criatura creada a imagen de Dios y por lo tanto mucho más que su función. Un aspecto central de esa imagen es el dominio. El trabajo es el medio por el cual el hombre se manifiesta, establece y desarrolla su dominio bajo Dios. Una sociedad libre de trabajo será finalmente una sociedad libre del hombre. La antigua asociación puritana y cristiana del trabajo con la naturaleza del hombre aún sobrevive en los Estados Unidos. Un visitante de Inglaterra describe con cierta irritación la línea estándar de presentación de los hombres estadounidenses, ya sea en un bar o en una fiesta, en conocer a extraños. Después de presentarse y de traer o tomar alguna bebida, la conversación real comienza con la pregunta: ¿y tú qué haces? Al responder a esta pregunta, el extranjero se identifica. El trabajo es visto como una clave para conocer y clasificar a una persona. La pregunta revela tanto la salud sobreviviente de la vida estadounidense. En una época anterior, la pregunta siguiente hubiera averiguado lo que un hombre cree, de manera que por su fe y por su obra hubiera sido identificado.